Vamos a dar comienzo a la mesa sobre cultura jurídica y lengua como punto de encuentro del arbitraje. Mi nombre es Miguel Marañón, soy filólogo, así que soy un poco el outsider de todo este evento. Y bueno, pues el interés de esta mesa redonda pues consiste un poco en ver algo un poco más allá de la realidad del día a día de una corte de arbitraje, sino sería más bien hablar un poco de qué es lo que puede unir a los países iberoamericanos a través de la lengua, del español y también del portugués, puesto que tenemos una representante de la lengua portuguesa. Y bueno, pues trataría, hay muy poco tiempo, así que trataría de hacer intervenciones cortas, de unos 5 minutos, de cada uno de los participantes en la mesa. Se trataría de hablar un poco de los problemas del español como lengua de comunicación en el ámbito iberoamericano. También, pues, de algún modo, las terminologías del español jurídico, las tradiciones jurídicas como cuestión subyacente a la cuestión lingüística, es decir, en qué medida la lengua jurídica de los países iberoamericanos designan realidades jurídicas diferentes o realmente mucho más similares de lo que se puede pensar, y bueno, pues esa adecuación del marco hispanohablante para resolver problemas internacionales dentro del dominio lingüístico. Entonces, bueno, me gustaría que reflexionaran desde sus diferentes realidades, de sus diferentes países también, sobre estas cuestiones, e incluso, si hubiera tiempo, pues también que refirieran alguna anécdota curiosa relacionada con el lenguaje y el ejercicio jurídico en el ámbito del arbitraje internacional. Así que muchas gracias. Quizá vamos a hacer el orden de intervenciones tal y como viene en el programa. Entonces empezaremos con don Bernardo Cremades, que es socio fundador de Cremades y Asociados. Muchas gracias. Especialmente veo a Javier Iscar por invitarme en estas jornadas que has coorganizado y que creo que son muy importantes. En la Real Academia de Jurisprudencia venimos desde hace tiempo muy preocupados por ver cómo introducir el español en el mundo del derecho. Se ha hecho ya mención a las gestiones que se están haciendo promovidas por la Academia, que se ha convertido en un verdadero lobby internacional para conseguir lo que es muy difícil, que es que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya introduzca el español como lengua de la jurisdicción, y eso es muy importante. Y es muy importante, y esto conecta con el tema de hoy, es muy importante porque a veces detrás de la lengua hay una cultura, y esa cultura es muy importante en materia de solución de conflictos. La experiencia que tenemos los que llevamos ya unos cuantos años en materia de arbitraje internacional, donde se ha conseguido efectivamente que el español sea un idioma consolidado en la solución de los conflictos comerciales internacionales, es que al principio pues era el francés el que estaba dominando todo el arbitraje internacional. Luego, con los grandes problemas del petróleo en Oriente Medio, el inglés ha barrido totalmente a la cultura francesa en materia de arbitraje, y hoy el español realmente está cogiendo una importancia extraordinaria. Y tiene una importancia extraordinaria porque no es solo una traducción, es un problema de cultura. Yo a veces me preguntaba, pero bueno, ¿cómo puede organizarse un arbitraje? Pienso, por ejemplo, un tema tan importante como Lucchetti contra Perú. Estábamos en una mesa, en una sala de reunión con tanta gente como la que hay hoy, y al final yo preguntaba, pero bueno, ¿hay algún abogado peruano en la sala? Porque se iba a aplicar el derecho peruano, y estábamos discutiendo el concepto de buena fe, que es un tema realmente de nuestra cultura jurídica. No había ni un solo abogado peruano en la sala. Esto es un tema que traía como consecuencia pues que al final todo se hacía en inglés. Ahora estoy, por ejemplo, y Elena lo sabe muy bien,
arbitrando el Canal de Panamá, lo absurdo y ridículo que es que sociedades españolas hayan contratado con Panamá y todo en inglés, todo a través de abogados norteamericanos e ingleses. ¿Qué sentido tiene? Si el problema, además, en todos estos arbitrajes que tenemos es un problema de traducción. ¿Cómo se traducen los textos jurídicos de los países en cuestión? Y ese es, a lo mejor, el problema decisivo. Y yo me decía en ese arbitraje de Lucchetti, en la deliberación, ¿quién entiende de ustedes que no hablaban español y, por lo tanto, la cultura jurídica hispánica no la entendían? ¿Qué concepto tienen ustedes de la buena fe? Pero si es que no la pueden tener, si es que precisamente la buena fe es para los anglosajones, ahora ya están cambiando, el enemigo del derecho. Es el contrato deshecho a través de esa buena fe que se pretende deshacer el texto del contrato. No lo sé, es decir, yo creo que es muy importante que tenemos hoy a Guillermo, representante, director general del Español en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es muy importante que realmente demos la batalla. Y demos la batalla porque cuando se realizan contratos en inglés, esto supone que la dirección jurídica de esos contratos y de los conflictos se hacen en inglés. Tenemos que tener una retahíla de abogados. En muchos de estos arbitrajes yo miro alrededor y a lo mejor hay 100, 120, 150 abogados. ¿Cuántos intervienen en la decisión del conflicto? Pues intervienen 3 o 4. Y todos ellos con billable hours de $1.500, $1.600. Todo esto es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, además, estamos acostumbrados ahora a ganar esos arbitrajes, pero muchas veces se han perdido por falta de comprensión, porque los árbitros son de otra cultura, de otra mentalidad, y no entienden la postura de esos abogados. Yo creo que hemos dado pasos de gigantes. En aquella época nos miraban los franceses o los ingleses con cierto desprecio. Luego empezaron ya a aparecer árbitros de origen hispánico que efectivamente hoy están muy acreditados. Paso siguiente fue que los despachos de abogados ya empezaron a ser los despachos españoles, americanos, es decir, gente con cultura nuestra. Todo esto efectivamente ha cambiado y creo que es muy importante que se haga toda esta labor que hoy estamos aquí celebrando, porque efectivamente esto es un gran paso adelante. Creo que esto no solo se puede medir como lo hacía nuestro decano en términos económicos, yo creo que es también un tema cultural. La importancia que los juristas de origen hispánico sean los que estén protagonizando hoy el derecho internacional, que hasta hace muy poco solo tenía una gerontología inglesa anglosajona. El derecho internacional hasta hace muy poco se ha hecho en inglés, por ingleses y por anglosajones. Hoy estamos viendo que la gran mayoría de la jurisprudencia creada en tema de arbitraje de protección de inversiones se ha hecho aplicando derechos latinoamericanos. Y esos al principio derechos los aplicaban abogados y árbitros anglosajones. Hoy ya no. Es decir, hoy el derecho internacional, tanto público como privado, se está haciendo en castellano, en español, y por lo tanto con esta nueva cultura donde términos como el abuso del derecho, el término de la buena fe, términos tan nuestros, son términos que están calando en el derecho internacional. Y con esto termino dando mi felicitación a quienes están protagonizando este centro tan importante de arbitraje latinoamericano, porque efectivamente yo creo que hay que unir esfuerzos. Por ejemplo, un tema que estamos ahora discutiendo en muchos foros es el recurso de amparo. Recurso de amparo que tiene una caracterización muy distinta aquí, en México, o en Perú,
o en Chile. Es decir, todo esto lleva a una cierta unificación, pero en fin, veo que el coordinador me está diciendo que me debo callar, lo hago con mucho gusto y enhorabuena y mucho éxito en vuestra labor. Decía al principio que podíamos hacer por el orden quizá en que está la mesa, pero sí me gustaría a lo mejor saltar un poquito y a lo mejor podríamos pasar a México y a lo mejor Cecilia Flores nos podría dar su punto de vista sobre todas estas cuestiones. Primero quiero agradecerles la invitación, estoy feliz de estar con ustedes esta tarde. En cuanto al idioma y el arbitraje, bueno, yo encuentro una conexión muy cercana. El derecho está en todos lados, está en el arte, está en la literatura. Por ejemplo, encontramos que los autores, al retratar la vida diaria, pues relatan también cuestiones legales, como en el caso de la descripción de las prisiones de Tolstoy en su obra Resurrección, o de Wilde en Ballade de Reading, o Víctor Hugo en Los Miserables, cuando describe a los abogados voraces, o también cuando se describe a los abogados también voraces y tenebrosos en la obra de Charles Dickens, The Bleak House. El derecho está en todos lados. De hecho, me parece que el punto donde hay una conexión más profunda entre el derecho y el arte es precisamente en la literatura. Y este manejo de la lengua, que lo vemos también en el uso del idioma en los arbitrajes, está también presente. Y hay diferencias, y es a lo que quiero llegar. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, vamos a algún país, lo notábamos mi esposo y yo cuando veníamos llegando al aeropuerto de Madrid, veíamos que en español se dice cinta a lo que nosotros llamamos banda, donde se transporta el equipaje. Y así hay un sinfín de diferencias en el lenguaje, en el idioma. Por ejemplo, en Argentina, lo que ellos conocen como dulce de leche, nosotros lo llamamos cajeta, y para ellos cajeta es otra cosa. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con este tipo de anécdotas, ¿no? Que no, también en Argentina, a las plumas para escribir las llaman la virome. Y así hay un sinfín de ejemplos de diferencias. Y si eso es todo en el español, ¿cuántas diferencias no nos podemos encontrar con otro idioma, como por ejemplo el inglés? Y hay un sinfín de casos en los que nos topamos con estas situaciones. Don Bernardo, bueno, ya se fue, tal vez no lo sabía, pero en un arbitraje en donde yo representaba a una de las partes y don Bernardo era coárbitro, yo creo que no sabía que horas antes de presentar nuestros memoriales en el arbitraje, había un cuarto de aproximadamente 20 chicas coreanas que traducían los memoriales que se trabajaban primero en inglés. Se daba el visto bueno, se trabajaba, estas chicas coreanas hacían la traducción del inglés al coreano para que una de las partes, era un consorcio coreano y alemán, pudiera leer los memoriales que íbamos a presentar en el arbitraje para finalmente traducirlos al español y presentarlos en español, porque el idioma del arbitraje era el español. También me tocó un caso en donde yo, como representante de parte, la cláusula de arbitraje era entre dos empresas, una norteamericana y otra mexicana, y el idioma del arbitraje se pactó en inglés, cuando el derecho aplicable era el español.
Entonces, pues empezamos a presentar los memoriales en inglés, pero pues nos dábamos cuenta que traducir las autoridades o cuando se hacía alguna cita, incluso traducir la legislación al inglés era muy complicado. Cuando tuvimos esta reunión para preparar el calendario procesal, afortunadamente los abogados, que éramos todos mexicanos, pactamos hacer un cambio del idioma del arbitraje y pasarlo al español. Y pues bueno, también la audiencia la tuvimos en español y acordamos que la contraparte iba a hacer las traducciones a su cliente como lo considerara conveniente, pero que pues lo mejor para el caso y sobre todo también lo más económico para el caso era que el idioma que usáramos fuera el español. Y bueno, decía también don Bernardo, ¿no? Si el idioma que están utilizando las partes, en este caso es el español, y es un idioma tan rico, es la lengua tan rica, pues debiera de usarse y no con mayor frecuencia en los arbitrajes, en lugar de siempre recurrir al inglés, que bueno, estamos acostumbrados a que el inglés sea el idioma de los negocios, pero el español pues cada vez está cobrando más popularidad y también está entre nosotros, como el arbitraje está entre nosotros, resolviendo las controversias que se presentan todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Me gustaría dar la palabra a Miguel Ángel Serrano. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores la amabilidad de haberme invitado a este acto. ¿Qué puedo añadir a lo ya dicho? Pues prácticamente muy poquito, por no decir nada. Aquí se ha hablado de la importancia del idioma como punto de conexión con el arbitraje, se ha hablado del idioma español y también el portugués como elemento que ha permitido la creación de una cultura o tradición jurídica que, a su vez, nos ha llevado a una comunidad iberoamericana que comparte esos principios y valores que son comunes y de los cuales todos nos sentimos muy orgullosos y por ello pedimos respeto. Y lo que nos tenemos que plantear es el optimizar al máximo todas las posibilidades que ofrece esta lengua, que se ha visto ya en algunos trabajos también mencionados, como es, por ejemplo, el diccionario panhispánico del español jurídico, donde además se da esa colaboración entre instituciones del ámbito lingüístico y del ámbito jurídico. Por ejemplo, tenemos esta misma casa, la Secretaría General, la Conferencia de Ministros de Justicia, tenemos la Real Academia Española, tenemos, por ejemplo, la Asociación de Academias de la Lengua, tenemos, por ejemplo, la Comisión Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas. En fin, vemos que están imbricadas distintas instituciones de ámbito lingüístico y jurídico con ese objetivo común de potenciar el español como lengua jurídica y que permita de alguna manera seguir conservando esa cultura o tradición jurídica con esos valores a los que antes me he referido. De hecho, como anécdotas, pues algunas de ellas pues son coincidentes con la de Bernardo. Por ejemplo, la del principio de la buena fe. Yo recuerdo hace ya bastantes años un arbitraje internacional donde la cuestión nuclear que se estaba discutiendo entre una empresa colombiana y una empresa peruana, se estaba discutiendo sobre una controversia contractual donde el elemento
mollar o quid de la cuestión no era otro que el principio de la buena fe. Y teníamos un tribunal arbitral presidido por un canadiense y los coárbitros pues eran norteamericano y un británico. Les puedo asegurar que el laudo que se dictó, a la hora de enfocar ese problema de la buena fe, llenó de pavor, espanto a las partes. Era una solución extravagante, hasta tal punto que dieron instrucciones a los abogados para que nos pusiéramos todos de acuerdo a efectos de dejar de alguna manera de lado ese laudo y ser las propias partes las que buscaran una solución alternativa, puesto que era un contrato a largo plazo, con una proyección de una serie de años, y desde luego si siguieran los dictados del laudo era catastrófico para ambas entidades. Otros casos curiosos, pues por ejemplo, que me llamó poderosamente la atención al comienzo de mi carrera profesional, con José María Alonso, en un arbitraje internacional de la famosa mina de Yanacocha de oro de Perú, donde, por cierto, era el presidente, si mal no recuerdo, Bernardo, y bueno, nosotros actuamos en nombre de la Compañía de Minas Buenaventura, colombiana, y como anécdota curiosa es que me sorprendió gratamente que, precisamente como ejemplo de esa cultura jurídica, el que la Corte Suprema de Perú, pues en sus pronunciamientos introducía sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Español, que al analizar la legislación peruana, pues era pues un trasunto de la española. Esos principios comunes, pues ahí estaban. Y que la doctrina, pues todavía recuerdo, teníamos por un lado a Luis Fernández de la Gándara y por otro lado a Traseñí, y no disentía. Es decir, esos elementos, pues hay que potenciarlos, hay que saberle dar valor a lo que tenemos. Antes se ha comentado también por José María Alonso que los anglosajones nos han quitado la cartera. Yo diría que nos han robado la merienda. Y eso no puede ser. Hay que recuperar esa merienda y cuanto antes mejor, porque no tenemos que tener complejo. Estamos todos suficientemente preparados, distintas generaciones, que aquí tenemos un buen ejemplo en la sala, con lo cual el futuro es nuestro. No dejemos que nos lo arrebaten, porque además, como elemento de contrapartida, están tratando de despachos anglosajones contratar abogados que hablan muy bien español, que escriben muy bien español, son de origen hispano, pero claro, se han formado en universidades norteamericanas, con lo cual les falta ese elemento de la cultura jurídica que tenemos y compartimos todos. Y en fin, la importancia del idioma es tal que, por ejemplo, como otra anécdota, aunque no dentro del ámbito del arbitraje, porque otra anécdota que pudiera contar me la tengo que reservar por razones de confidencialidad y además derivó en un incidente un poco, digamos, violento, pero sí que me gustaría, aunque no tiene que ver con el ámbito de arbitraje, poner otro ejemplo curioso, y es las vistas, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La última vez que acudí, antes de colgar la toga, pues recuerdo que pese a que el idioma oficial del procedimiento era el español, pues pasé prácticamente 15 días en Luxemburgo manteniendo reuniones precisamente con el jefe de traductores y su equipo. El jefe en aquel momento era un español y muy amablemente me permitió, ambas partes, nos permitió hablar con ellos, facilitarle unas notas sucintas de qué iba el asunto para que ellos fueran de alguna manera empapándose en la terminología, puesto que teníamos un tribunal que, salvo el presidente, que era belga, pero que sí que conocía el español, puesto que había pasado largas temporadas, tanto de estudios como de verano, vacaciones veraniegas aquí en España, el resto pues teníamos un alemán que no hablaba español, teníamos un húngaro, y claro,
el idioma oficial del tribunal era el francés. Todo lo que allí se hablaba en español se traducía al francés y de ahí se traducía al polaco, al magiar, al alemán. Con lo cual, lo que podría estar llegando a los magistrados, pues imagínense. Y lo mismo ocurría con las traducciones de los escritos. Por tanto, debemos tener presente que el español está en auge. Prueba de ello es el crecimiento que está teniendo en los Estados Unidos. Se da además la circunstancia de que las sociedades iberoamericanas son unas sociedades muy jóvenes, por tanto muy dinámicas, y consecuentemente debemos sacar valor a lo que tenemos y estar muy orgulloso de ello y defender esa cultura jurídica y esos principios y valores, y lógicamente que se hagan valer, y ya adelanto algo de la siguiente mesa, que me perdonen, y que se haga valer ante Cortes que efectivamente tengan esa vocación iberoamericana, que tengan ese elemento de respeto a esos principios y valores, y obviamente si esa Corte está aquí en España, en concreto en Madrid, pues mejor que mejor como punto de culturas, no solo con Iberoamérica, el lado atlántico, sino también con una proyección hacia la otra costa pacífica, que también es sumamente importante y donde también la lengua española tuvo y tiene mucho que decir. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, dentro del ámbito iberoamericano también nos gustaría oír un poco lo que nos puede contar Sofía sobre la realidad también del uso parlante, ¿no? Tanto en su vertiente europea como en la vertiente americana, que probablemente es diferente en cuanto al idioma, y también puede haber más diferencias en cuanto al idioma jurídico y las instituciones. No sé si nos puedes... Sí, sin duda. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y aprovecho para felicitar a Cecilia, a Urquiola, a Macarena y a Elena por el premio de hoy. Sí, a mí me gustaría comentar 3 puntos. El primero es que a veces nos olvidamos, nosotros usuarios del arbitraje, de la importancia que tiene el pacto de la cláusula arbitral, y que a la hora de pactar estas cláusulas arbitrales, que son muchas veces llamadas cláusulas de medianoche, no le damos la debida importancia, y sobre todo no damos la debida importancia al idioma. Si tuviera que hacer un ranking de lo que es más importante, probablemente será la sede del arbitraje, el idioma del arbitraje y luego el derecho aplicable. Ese es el primer punto y voy a explicar por qué. El segundo punto dice respecto a las diferencias entre Portugal y Brasil, y las explicaré muy brevemente, y los distintos países de Portugal, y el último, los países de habla portuguesa. Y el último punto que me gustaría hacer es que elegir un idioma neutral como el inglés, como ya fue dicho, ni siempre tiene sentido. Y daré una anécdota porque nos pediste anécdotas, así que daré una anécdota al final. En lo que toca el primer punto de por qué es el idioma tan importante, porque ya lo ha mencionado Bernardo, Miguel Ángel, Cecilia, porque va a condicionar una serie de elecciones de cara al futuro. Va a condicionar la elección de los abogados de las partes, porque no es lo mismo tener un procedimiento con ley aplicable española, sede del arbitraje en Madrid, idioma portugués, que tenerlo todo con idioma español, sede en España, ley española. La cantidad de abogados que saben a la vez hablar portugués, redactar una petición en portugués y además saben sobre ley española, es un mercado muy pequeño. Estamos hablando de muy pocos abogados que podrán pleitear ese tipo de casos. Entonces eso es muy importante. También tiene un impacto enorme a la hora de elegir la composición del tribunal. Si una parte pone una cláusula que dice el idioma será el portugués, y además el árbitro no podrá ser de nacionalidad brasileña porque es una nacionalidad de una de las partes. Bueno, ahí ya el mercado de árbitros es mínimo, porque la cantidad de personas que pueden actuar en portugués y redactar un lado en portugués es cada vez menor. Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, si las partes dicen, pues el idioma es ruso y el árbitro no podrá ser ruso porque una de las partes es rusa. Pues ahí no sé quién vamos a encontrar, pero muy poca gente. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir el idioma. Y luego eso también tiene un impacto enorme
a la hora de acudir a los tribunales estatales, ya sea para la anulación del laudo, el reconocimiento del laudo, la ejecución del laudo, pero también a la hora de pedir medidas cautelares o la ayuda de los tribunales en un determinado momento del procedimiento. Porque si el idioma del arbitraje no va de la mano con la sede del arbitraje, las partes van a tener que traducir todos los documentos relevantes del arbitraje para poder presentarlos delante de los jueces, porque los jueces solo aceptan su propio idioma, no aceptan un idioma extranjero. Por lo tanto, si estamos litigando con una sede en Portugal, pero que el idioma es el español, pues necesariamente ya sabemos que vamos a tener que traducir todos los documentos del castellano al portugués, y eso realmente es una enorme pérdida de dinero y de tiempo para las partes. En lo que toca al portugués jurídico, efectivamente existen bastantes diferencias entre Portugal y Brasil. Brasil hoy en día es un mercado enorme de arbitraje al cual tenemos que prestar muchísima atención. Es comparable al mercado americano en términos de litigación. Es un país muy beligerante, y en que la cultura del arbitraje es muy similar a la americana y muy inspirada por la americana, porque muchos de los abogados han estudiado en Brasil, han hecho el LLMs, entonces tienen una enorme influencia americana. Mientras que en Portugal es bastante menos litigioso. Y en lo que toca a los sistemas jurídicos, efectivamente, mientras que Portugal seguimos una tradición, nuestro código civil es influenciado por la tradición alemana del BGB. En Brasil es mucho más de inspiración franco-romana. Y por lo tanto eso también crea dos lenguajes jurídicos totalmente distintos, porque el idioma tiene una influencia también en la forma de pleitear y de demostrar su posición. Y el último punto que iba a hacer porque sé que ya me estoy quedando sin tiempo, ya veo la cara de Miguel diciendo ya... que esta cuestión de elegir un idioma neutral es algo que se hace muchas veces y casi siempre derivamos al inglés, como dijo Bernardo. Hoy en día ya el francés ya no se utiliza, pero ¿por qué no es lógico? Os voy a dar un ejemplo de una anécdota. Un caso con una empresa española y una empresa inglesa. La cláusula arbitral, las partes decidieron que el idioma sería el inglés, con sede en Londres, pero que la ley aplicable sería la ley española. Por lo tanto, al ser idioma inglés con sede en Londres, cada una de las partes decidió elegir abogados ingleses. Y los abogados, al ser ingleses, pues también decidieron elegir a árbitros ingleses. ¿Qué pasa? Los árbitros ingleses, obviamente, pues la mayoría no tienen ni idea de derecho español, y era un poco lo que ya han mencionado también mis compañeros, que al final, ¿qué pasa? Es que hay que contratar peritos en derecho español para explicarle a los árbitros de qué va el arbitraje. Y esto es una pérdida de dinero y de tiempo para las partes que no tiene cualquier sentido. Entonces... sí, reitero lo que ya fue dicho claramente en muchos mejores términos, pero no tiene sentido ignorar nuestros propios idiomas, y a veces es mejor que una parte española esté litigando en español y que tengan que traducir, etcétera, pero que haya una continuidad en todo el arbitraje. Muchas gracias. Gracias. Ahora quizás sería el momento de ver el punto de vista peruano, y Alfredo Bullard nos puede contar. Bonam vesperón, mi esperas, mi hu tartas bone. ¿Alguien entendió lo que he dicho? Nadie entendió lo que he dicho. Este ejercicio lo he hecho varias veces con distintas audiencias y nunca nadie entiende lo que he dicho. Lo que he dicho es, buenas tardes, espero que todos estén bien, en esperanto, ¿no? El esperanto es una lengua planificada. Fue diseñada, no surgió de la interacción espontánea, fue creada por un señor llamado Zamenhof, ¿no? Es teóricamente 10 veces más fácil de aprender que el inglés, ¿no? Es más fácil de entender porque es más predecible, pero
nadie la usa. Y la razón por la que nadie la usa es porque es un orden construido, no nació de la interacción. El lenguaje es básicamente un orden espontáneo. Tiene un orden, pero nace de la interacción entre todos nosotros. Entonces, de alguna manera voy a hacer un puente con la siguiente mesa, porque la siguiente mesa vamos a hablar de cómo convertir o cómo hacer competitivo, cómo ser competitivos en el arbitraje. Y vamos a ver que el lenguaje es muy importante porque el lenguaje se parece mucho al arbitraje. El arbitraje también es un orden espontáneo, no es un orden planificado. Es un orden que se crea a través de la interacción de miles o millones de personas, cambiando proyectos de órdenes procesales que curiosamente se parecen todos, a pesar de que no hay ninguna norma en ninguna ley de arbitraje que tenga un modelo de orden procesal. Y sin embargo las OP1 todos conocemos, son muy parecidas. Y eso surge porque hay un orden espontáneo, hay una interacción continua donde la gente intercambia y las ideas buenas van quedando y las que no funcionan, ni siquiera las buenas, las que funcionan van quedando y las que no funcionan van siendo descartados. Porque hay un orden competitivo en el lenguaje y hay un orden competitivo en el arbitraje. El arbitraje en el fondo es una especie de idioma, es una forma de comunicarnos y de intercambiar mensajes sobre cómo queremos que se resuelva un problema, ¿no? Y como el arbitraje es como un idioma, es también un orden espontáneo y depende su éxito de las ventajas competitivas que pueda tener. Acá se aplica perfectamente la teoría de las ventajas competitivas que tienen los países. Se aplican a por qué los arbitrajes son de tal o cual manera, por qué se usan tales o cuales idiomas, por qué se usan tales o cuales reglas o tales o cuales reglamentos, ¿no? El éxito del arbitraje depende de muchas cosas, depende de las leyes de arbitraje. El éxito de un país, ¿no? España como sede, depende de muchas cosas. La ley, una buena ley de arbitraje. Las buenas leyes de arbitraje, la más conocida, la ley modelo UNCITRAL, que ha sido adoptada por 13 países en Latinoamérica, más de la mitad, ¿no? Y si sumamos España, 14. No Iberoamérica, porque algunos países de Latinoamérica hablan inglés, como Jamaica, que tiene ley modelo, pero en general, digamos, son países que han adoptado esta ley. Y esta ley tiene una gran ventaja. Es una ley que fomenta mucho el orden espontáneo. Si ustedes comparan la ley modelo, una ley de arbitraje común, con un código procesal, verán que mientras la ley modelo tiene 30 y tantos artículos, si no recuerdo mal, un código procesal tiene 700, 800 o 1500. ¿Por qué? Porque es un orden construido. En cambio, la ley modelo es una base para un orden espontáneo. Todo es dispositivo. Y entonces el más importante que leer la ley modelo es la orden procesal 1 para los efectos de procedimiento. ¿Pero por qué? Porque la ley modelo la permite. Y permite que se pacte muchas cosas y que permite que esa interacción vaya unificando las reglas que se van a aplicar. El segundo factor es evidentemente el sistema judicial, ¿no? Evidentemente todo el mundo quiere que el arbitraje funcione no solamente con los árbitros, sino con los jueces. Y entonces eso depende mucho de que el Poder Judicial sea favorable, sea amigable al arbitraje, que ayude a que el arbitraje se desarrolle y no anule el laudo cuando no hay una razón para no anularlo, no se vuelve una instancia de apelación. Pero el tercer factor de una ventaja competitiva tiene que ver con la cultura y el idioma. Uno le gusta ir donde hablan su idioma. A uno le gusta que lo entiendan y le gusta entender lo que le dicen. Y en el arbitraje pasa exactamente lo mismo. Uno, si es un abogado, si es un árbitro, le gusta entender lo que está pasando en la sala y le gusta que lo entiendan cuando está hablando. Si no, se siente incómodo. Hay una incomodidad de hablar un lenguaje, por más que uno lo hable relativamente bien, prefiere siempre hablar en su lengua nativa, ¿no? Entonces, y esto yo creo que es central para entender por qué el arbitraje en español ha crecido muchísimo, pero todavía seguimos usando como sede Miami o seguimos usando como sede Nueva York. Nos vamos todos a Nueva York a hablar español a veces, pero en Nueva York, y a veces a hablar inglés sobre una controversia entre dos partes que hablan español, ¿no? Y eso creo que hay una ventaja de ser un país en el que se habla español, en que los árbitros son españoles. Es clarísimo, por ejemplo, en Perú se usa mucho árbitro extranjero, la ley peruana lo permite muchísimo, ¿no? Incluso en arbitraje doméstico, pero básicamente ustedes comprenderán, casi todos los árbitros hablan español, casi todos, ¿no? Son árbitros españoles o colombianos o mexicanos, ¿no?, que van a arbitrar a Perú, y esto es consecuencia de que el idioma convierte el hablar español en Perú, o ir a Perú a hablar español, en una ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva favorece el desarrollo del arbitraje en español, y eso trae todas las ventajas que ya se hablaron en la mesa, ¿no? Y ya para terminar, simplemente,
Perú, por ejemplo, es un país muy exitoso en arbitraje a secas. Yo diría en arbitraje doméstico. Yo creo que es el país que más arbitra per cápita en el mundo. Hay varias razones. Buena ley, poder judicial no tan bueno. Yo creo que ahí tenemos algunos problemas. Pero una de las ventajas es que el Estado fue muy friendly al arbitraje y hay leyes que obligan a arbitrar todos los contratos del Estado. No solo que facultan, que obligan. Entonces, claro, uno tiene una masa crítica muy grande y mucha gente va a arbitrar a Perú y continuamente la gente me dice cómo puedo inscribirme en un centro de arbitraje importante en Perú para poder arbitrar en Perú. Pero Perú no es competitivo en arbitraje internacional. ¿Y por qué no lo es? Porque el Poder Judicial no funciona bien o no genera la suficiente confianza. Y cuando digo arbitraje internacional, digo arbitraje que no guarda relación con Perú. Porque claro, si hay arbitraje internacional de una parte peruana, pero no hay arbitraje internacional de dos partes, hay muy poco, he visto 2 o 3 casos en mi vida, ¿no? Que vienen a arbitrar una empresa boliviana, una colombiana, se vienen a Perú a arbitrar. Y eso es porque falta algo. Entonces, y esto ya va anunciando lo que vamos a discutir en la siguiente mesa, lo que va a discutir el siguiente panel. Cómo son competitivos, creando estas ventajas competitivas que permiten el desarrollo espontáneo del arbitraje. Hay que tener muy en cuenta que el lenguaje no es solo una forma de comunicar, no es una forma de organizar el mundo, ¿no? Uno cree a veces, equivocadamente, que traducir o interpretar de un idioma a otro es agarrar el significado de un idioma y pasarlo al significante que permite entender lo que el significante del otro idioma decía. Y eso es un error, porque el significado es distinto en cada idioma. Y ese es el problema. Partimos y organizamos el mundo diferente. Y entonces, cuando uno habla en 2 idiomas, en una audiencia, hay muchísimo que se pierde porque el significado de los 2 idiomas no es el mismo del significante que se está utilizando, o los significantes que se están utilizando. Y eso creo que favorece mucho a que cuando hablamos, el significante coincida con el significado y todos los que están en la audiencia lo entiendan. Muchísimas gracias. Vamos a terminar la mesa con la intervención de Ángela de Miguel. Bueno, la verdad es que se han dicho cosas muy interesantes en esta mesa y sobre todo destacando un poco cuando nosotros trabajamos un poco en la organización de esta jornada y planteándonos también cuáles eran las verdaderas razones de por qué realmente nos encontramos que las empresas iberoamericanas estamos eligiendo otros idiomas y otras sedes y otros lugares para resolver nuestros propios conflictos en un modelo además que precisamente es el arbitraje, que lo que trata es que de alguna manera las partes puedan gestionar de manera autónoma sus propios conflictos y gestionarlos de la mejor manera posible para que sea lo menos conflictivo posible y que al final se pueda llegar de alguna manera a cierta satisfacción dentro de esa disputa que hay. Y sin embargo, en la práctica nos estamos encontrando las empresas que estamos eligiendo, que al final es la empresa la que acaba poniendo la cláusula arbitral con los propios abogados de la empresa, eligiendo otros idiomas, otras culturas, otras sedes, que al final son de alguna manera incompatibles también con la propia idiosincrasia de nuestras propias compañías. Con lo cual vamos a encontrar siempre con un resultado que no va a encajar o que no encaja con la propia cultura que nosotros tenemos en nuestras propias empresas y en nuestra manera, bueno, pues de gestionar en ese día a día y que tiene mucho que ver también con nuestra cultura jurídica, que lógicamente impregna absolutamente todo lo que se hace en el mundo de la empresa, porque el derecho, como ya se ha dicho en esta mesa, está absolutamente todo. El lenguaje, como bien comentaba ahora mismo Alfredo, marca nuestra propia manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas y nuestra manera de entendernos y nuestra cultura también. Con lo cual, veíamos realmente esa incongruencia de que estamos eligiendo, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es ir en contra de nuestros propios intereses, buscando una solución autónoma de un conflicto de una manera que va a ser también o que va a suponer determinado conflicto, por decirlo de alguna manera, con nuestra propia cultura, nuestra propia manera de ver las cosas y también lo que estábamos pensando cuando estábamos redactando ese propio contrato y mientras estábamos gestionando o trabajando en esa relación contractual que teníamos por parte de las empresas. De ahí la importancia
de poner en valor la importancia del idioma que tenemos en nuestras empresas y que manejamos en toda Iberoamérica, y la importancia que tenemos de nuestra cultura, la jurídica y la que va mucho más allá de la jurídica, que son esas buenas prácticas, esa manera de entender cómo hacemos nosotros los negocios y esa manera en que nos podemos entender a pesar de las diferencias que tenemos, desde luego, los diferentes países iberoamericanos, que tenemos pequeñas diferencias culturales, pero que sin ningún género de duda son mucho menores a las que podamos tener con las culturas principalmente anglosajonas, que vemos que es en muchos casos donde se están resolviendo la gran mayoría de los conflictos, generando lógicamente ese conflicto de aplicación, como se ha contado aquí en varios casos y en varios ejemplos que hemos visto, donde el propio laudo dictado por árbitros perfectísimamente cualificados, pero que no entienden principios como puede ser la buena fe, el abuso del derecho, etcétera, etcétera, o determinados conceptos culturales que nosotros tenemos, lógicamente, dentro de lo que es nuestro ADN jurídico y esa cultura que compartimos absolutamente todos y que vemos cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que creemos que hay que trabajar y que es muy importante? Pues al final es muy importante, primero, trabajar y poner en valor, que ya se está haciendo, y bueno, a mí me encanta oír pues que se va a trabajar entre el CIAM y el CIAR para ver si de alguna manera podemos estar unidos y poder ofrecer alternativas realmente serias y poder ir ganando en esa competición y en esa estrategia para que podamos resolver nuestros conflictos en nuestro idioma, con nuestra cultura y con árbitros, lógicamente, y abogados, en la cual pues vamos a entendernos muchísimo mejor, lo cual va a beneficiar sin ningún género de duda a las propias empresas, que son las que luego van a tener esas consecuencias directas de esa aplicación de esos laudos arbitrales que luego va a haber que ejecutar y va a haber que cumplir, con lo cual mucho más fácil cumplir algo que tiene que ver con tu cultura, con lo que estás acostumbrado en toda tu vida doméstica, en todo aquello que haces dentro de tu casa, también lógicamente trasladarlo al tema internacional, y por eso creemos que es tan importante trabajar en esa cultura, trabajar en ese idioma común y reforzar y buscar sedes y puntos de encuentro comunes donde realmente vamos a estar todos muchísimo más cómodos, porque desde luego para nadie es cómodo estar hablando con árbitros que a lo mejor no entienden tu cultura en un idioma diferente para luego tener que trabajarlo y adaptarlo otra vez a tu propia cultura jurídica iberoamericana y a tu propio idioma que compartimos absolutamente todos. Gracias, Ángela, y gracias a todos los intervinientes porque, vamos, se han atenido al tiempo. Bueno, no sé si Sofía quería decir alguna... Sí, puedo solo añadir una cosa que va en línea con lo que dijo Ángela y también en línea con el próximo panel, que la cuestión de las instituciones es muy importante justamente porque una persona no va a litigar a una institución que no habla su idioma. El idioma del arbitraje va de la mano con lo que habla la institución. Alguien que pone una cláusula que dice arbitraje en portugués no va a ir a litigar a una institución que no habla el portugués, es inevitable, porque quiere estar segura que la institución y la corte que está haciendo algún escrutinio, lo que sea, conoce el mismo idioma y entiende lo que está diciendo. Entonces eso me parece fundamental, que cualquier corte que quiera tener una visión realmente iberoamericana, pues que cuente también con el portugués. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Creo que vamos un poco ajustados de tiempo y no habrá mucho tiempo para el debate, así que no sé si damos ya paso, ¿no?, a la siguiente mesa. Y bueno, pues muchas gracias a todos.